Cordial bienvenida al 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Estamos en la audiencia número 39, que es sobre el derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Es una audiencia solicitada por diversas ONGs, entre las cuales instituciones CELS, UNA, RECOM, AMARC, CELS, FARCO y otras. Están en la mesa por los peticionarios Ana Jaramillo, Néstor Busso, Martín Becerra, Horacio Verbitsky, Damián Loretti, Daniel Budenes, Osvaldo Francés, Oscar Ramón y Gabriel Kletzel, que también está haciendo la parte técnica. Por el Estado tenemos una delegación de altísimo nivel a cargo del licenciado Claudio Abruj, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina. También está el embajador Juan José Arcuri. Están también el señor Eduardo Bertoni, el señor Santiago Cantón, Miguel de Godoy, Silvana Giudici, y hay otros en la delegación que no están en la mesa. En esta mesa, además de su servidor, Jim Cavallaro, el presidente de la comisión, va a incorporarse en la mesa el primer vicepresidente Francisco Eguiguren. Está el relator para Argentina, el comisionado Pablo Banucchi. Está la secretaria adjunta de la Comisión Interamericana, Elizabeth Abbey Merced, y está el relator para la libertad de expresión, Edison Lanza. Vamos a dar inicio ofreciendo la palabra a los peticionarios por hasta 23 minutos, pero si prefieren el 20, también está bien. Entonces, les ofrezco la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La audiencia fue solicitada por el CELS para exponer sobre la afectación a los derechos a la libertad de expresión, de información y a la comunicación producidos por los 3 decretos del Poder Ejecutivo que modificaron la ley audiovisual. También participan en la delegación representantes de los distintos sectores de la sociedad civil que desde hace décadas reclaman al Estado una ley audiovisual en cuya elaboración participaron desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en un proceso que se inició al terminar la dictadura militar y que se aceleró en la última década. El interés que esta audiencia tiene en la Argentina es tal que esta transmisión de streaming está siendo tomada en nuestro país en centenares de lugares, en cooperativas, en centros comunitarios, en organizaciones de derechos humanos, en sindicatos, en el Congreso de la Nación, porque como esta ha sido una ley de amplia elaboración participativa y que además garantizaba en su aplicación la participación de los distintos sectores de la sociedad civil, el impacto de su anulación por decreto del Poder Ejecutivo ha sido muy alto y las expectativas en esta audiencia son también muy elevadas. Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esa ley, que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban. Esta es así una política de hechos consumados, que habilita una mayor concentración en vez de limitarla, como viene reclamando desde hace años esta ilustre comisión y sus sucesivos relatores de libertad de expresión. La compra-venta de licencias, como si fuera una mercancía que no tuviera relación con la circulación de la información y con el debate de ideas
que son esenciales para una sociedad democrática y su capacidad de decidir libremente sobre su destino, reducen el pluralismo y la diversidad y niegan el derecho a la comunicación a vastos sectores. Estas decisiones del gobierno nacional benefician a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y de aquellas que no tienen fines de lucro, y deja como excluyentes protagonistas a las mayores empresas y al Poder Ejecutivo, de lo cual escucharemos aquí elocuentes ejemplos. El Poder Ejecutivo ha sostenido que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada. A continuación, Martín Becerra, uno de los mayores especialistas de nuestro país en la concentración de medios, va a ahondar en ese punto. Gracias. La concentración de la comunicación es un problema clásico. Se trata de un sector que tiene una tendencia inherente a la concentración por sus economías de escala, de gama, crecientemente economías de red, por sus costos fijos, por la escasez de recursos que usa como plataformas de distribución de contenidos. Y ese problema ha reclamado históricamente respuestas normativas y políticas que buscan atenuar los efectos de la concentración. El sistema interamericano ha sido claro al respecto. Por eso, Estados Unidos, Canadá, México, la Unión Europea tienen regulaciones que facultan a los organismos estatales para limitar la concentración de la propiedad de los medios y para limitar también la concentración de otras actividades convergentes. La singularidad del recurso de la información hace que estas respuestas normativas no se vean satisfechas con la mera intervención de las áreas de defensa de la competencia. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia Argentina en 2013, con el aval de 6 sobre 7 miembros, entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración. Es que la concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia. Argentina exhibe altos niveles de concentración en las actividades de comunicación. Vayan como ejemplo los siguientes. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de 2 grupos. En tanto que en la televisión de pago, que es el sistema por la cual el 83% de los hogares en la Argentina accede a la televisión, casi el 70% de los abonados está controlado por 2 grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y por lo tanto potencian la concentración. Podemos citar los siguientes ejemplos. El gobierno calificó a la televisión por cable como servicio de telecomunicaciones, eliminando contraprestaciones elementales, vigentes en todos los países con tradición democrática, respecto del must carry, privando así a las audiencias del derecho a acceso a señales y contenidos, por caso los de carácter público, que por razones comerciales o de abuso de posición dominante, el cableoperador puede no incluir en la grilla. Segundo ejemplo, el gobierno prorrogó automáticamente todas las licencias abiertas por 5 años con opción a una renovación casi automática por otros 10. Con ello, por una parte, se impide la realización de concursos para el uso de espectro, que es un recurso público. Asimismo, se obtura el acceso a ese recurso por parte de otros actores de la comunidad, discriminándolos en este aspecto. Y, consecuentemente, se perpetúa la concentración. De este modo, el gobierno abusa del control de frecuencias, contrariando el inciso 3 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tercer ejemplo, el gobierno eximió de la obligación de interconexión a los principales operadores de telecomunicaciones,
facilitando el abuso de posición dominante en redes que son esenciales para canalizar el acceso de la población a los recursos de infocomunicación que circulan por ellas. En definitiva, como dijo Berbisky, esta audiencia no ha sido citada para juzgar las intenciones declaradas por el gobierno ni especular sobre futuros proyectos de convergencia. Tampoco para evaluar el desempeño de los gobiernos anteriores en esta materia, sobre lo cual algunos hemos sido y somos críticos. La audiencia tiene por propósito examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y que es preocupante no solo porque agrava el problema de la concentración, sino además porque al decretar la creación del ENACOM, completa una plena gubernamentalización de la aplicación de las políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. A continuación, el doctor Damián Loretti, secretario de la Comisión Directiva del CELS y vicepresidente mundial de AMARC, va a exponer sobre la incompatibilidad de las nuevas regulaciones con los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Vamos a marcar, en principio, pero hay más, 3 estándares que resultan violentados por las normas legales impuestas por el Poder Ejecutivo. El primero atiende a quitarle la autarquía legal reconocida en las 2 legislaciones, Argentina Digital y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a sus autoridades. El segundo es la violación del estándar de la obligación de transmitir o más carry, y el tercero atiende al principio de legalidad. Los estándares están reconocidos en diversas declaraciones de los relatores, en el informe 2009 de la Relatoría Especial y en el informe 2014 de la Relatoría Especial. ¿Qué dice el estándar? Que hace falta para asegurar la independencia de la autoridad de aplicación y fortalecer su legitimidad, que exista un órgano colegiado cuyos miembros sean elegidos a través de un proceso de designación transparente que permita la participación ciudadana y por criterios de selección previos y objetivos de idoneidad, plazos de duración de mandatos que no coincidan con los de quienes los designan, mecanismos de remoción de los integrantes transparentes que garanticen solo ante faltas muy graves previamente establecidas por ley debido proceso y revisión judicial. A partir de la instrumentación del primer decreto de necesidad de urgencia, se le quitó autarquía por sujetarlo al Ministerio de Comunicaciones a ambas autoridades. La remoción de los 14 miembros de las 2 autoridades se realizaron sin cumplir con estos estándares, y la remoción de los consejos federales, en un caso de 38 personas, y en el otro caso iniciada su conformación, en el caso de Argentina Digital, de más de 30, también se hizo sin ningún tipo de consideración y se designó o se estableció al ministro de Comunicaciones como titular de los derechos de ambos consejos. En el documento que estamos entregando se nota la diferencia en la composición de las autoridades. En la legislación anterior había 2 por el Ejecutivo, 3 propuestos por el Parlamento, 2 por los consejos federales. Pasamos a una conformación con el mayor de los respetos, sin consideración previa de las candidaturas, con 4 designados por el Poder Ejecutivo, 3 por el Congreso, por primera, segunda y tercera minoría, todos ellos removibles sin expresión de causa por decreto del Poder Ejecutivo, incluidos los de la oposición política que eventualmente fueran designados. La segunda consideración hace a la exclusión de los servicios por suscripción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto implica, pero no solo, la anulación del principio del más carry establecidos en la declaración conjunta de los relatores en el 2007 y por la Relatoría Especial en el 2014 al tratar los temas de televisión digital. El estándar dice que hay que contar con principio de más carry y que los estados deben adoptar estas medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad, la descentralización geográfica de la producción y el establecimiento de reglas para dotar de mayor diversidad a la televisión a través de este régimen, incluidos las televisoras abiertas. Entre los estándares, en el 2009 la Relatoría incorporó con relevancia la Convención sobre la Protección de la Promoción y la Diversidad Cultural, llamada Convención de Diversidad Cultural de UNESCO, donde se reconoce el valor estratégico de las industrias culturales. Con el apartamiento por el decreto de necesidad de urgencia 267, se excluye a los servicios de televisión por suscripción de las obligaciones de los servicios de comunicación audiovisual. En los hechos esto implica
que desaparece la obligación del must carry, la inclusión de señales producidas por terceros, condiciones que se habilitan para que desde un nodo central de la televisión por cable se emita un solo paquete de señales propias excluyendo a terceros, y este escenario afecta seriamente el pluralismo y las fuentes de empleo. La caída de la obligatoriedad de tener señal propia por los cables locales termina siendo una desventaja frente a la concentración indebida. Pero hay dos elementos más a tomar en consideración. Al dejar de ser servicios de comunicación audiovisual, por más que utilicen espectro radioeléctrico, cambia el modo de administración general de los servicios, permitiendo el otorgamiento por subasta de las frecuencias. Y el otorgamiento por subasta de frecuencias para televisión fue objetado por la Comisión Interamericana del año 2000, particularmente en los casos de Paraguay y Guatemala, con 2 informes de casos de esa época. 2001, perdón. Y asimismo, dejan de ser servicios culturales de acuerdo al reconocimiento de la Convención de UNESCO, insisto, reconocida entre los estándares, y no se trata de una regulación convergente, porque se desconoce la calificación de una actividad completa de los servicios por suscripción, que son servicios culturales, por más que sean abonados, entonces no hay proceso de convergencia, se los recalifica a los servicios. Otro señalamiento tiene que ver con la caída del principio de legalidad. Un decreto de necesidad de urgencia no cumple con los estándares de la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana, ni aún refrendándose por el Parlamento se abre un proceso de discusión de participación de mayorías y minorías en el Parlamento, y la delegación que se establece para que el Consejo Federal de Comunicaciones, para que la ENACOM sea la autoridad de aplicación, implicará que habrá servicios que no serán regulados por el Congreso, sino que solamente estarán regulados por el quórum de 4 que garantizan los decretos. La opinión consultiva 6, reconocida por la Relatoría, dice que debe ser regulada la radiodifusión de acuerdo a esos principios sentados en la opinión 6. A continuación, señor presidente, vamos a escuchar algunas exposiciones sobre cómo afecta a distintos sectores e instituciones la reforma de la ley. Comenzará Daniel Badenes hablando sobre el impacto sobre las universidades. Buenos días. Represento a la Universidad Nacional de Quilmes y a la Redcom, que está integrada por 26 carreras de comunicación de todo el país, muchas de las cuales están viendo en este momento la audiencia de la Comisión Interamericana. Expondré brevemente la afectación específica que las medidas del Poder Ejecutivo tienen sobre el sector universitario expresado entre las organizaciones peticionantes, tanto por la red de carreras como por la Asociación de Radios, ARUNA, y por un grupo de rectores entre quienes nos acompaña Ana Jaramillo. Quiero referirme en primer lugar a la intervención de la autoridad federal. Y quiero destacar que si bien esta se difundió como el desplazamiento del presidente y su reemplazo por un interventor, en rigor se removió de sus funciones a la totalidad de los miembros de la AFCA. Ese directorio estaba formado por 7 miembros, solo 2 de los cuales eran designados por el Poder Ejecutivo, 3 provenían del Congreso y 2 eran propuestos por un Consejo Federal multisectorial y federal, y uno de ellos, establecía el artículo 14 de la ley, debía ser un académico representante de las facultades o carreras de comunicación. Tras haberlo intervenido por 180 días, el decreto que crea ENACOM suplantó a este directorio. La nueva conformación, que ya fue detallada por el doctor Loretti, excluye por completo la representación universitaria y entendemos esto como una regresión. Lo mismo debemos decir del COFECA, que fue disuelto y actualmente todas sus funciones son concentradas por un ministro. Allí contábamos con una doble participación. Se incluía un representante de las universidades con carreras de comunicación y un representante de las emisoras universitarias. Y esta mención de las emisoras expresa uno de los aportes que reconocemos a esta ley del 2009. Antes no había un marco normativo que contuviera a los medios universitarios. Eso explica que en 6 años se haya duplicado de 28 a 59 el número de emisoras universitarias. Un proceso similar, aunque un poco más complejo, sucedió con los canales, entre los que cabe mencionar la formación de consorcios de universidades, aportando desde las universidades soluciones creativas frente a los límites del espectro.
Y en este sentido quiero hacer una aclaración. Hemos escuchado decir a autoridades aquí presentes que desde la sanción de la ley más del 73% de las licencias y autorizaciones corresponden al sector público, haciendo equivaler eso a un ensanchamiento o a una supremacía del sector gubernamental. Debemos aclararles que en esta ley, que en la letra de la ley, el sector público contiene al Estado en sus 3 niveles, no solo al Poder Ejecutivo Nacional, a los pueblos originarios, a la Iglesia Católica, a las radios escolares y a las universidades nacionales de gestión democrática y autónoma respecto del Poder Ejecutivo. Para concluir, quiero señalar 2 aspectos generales que tienen consecuencias específicas sobre nuestros medios, sobre estos medios universitarios. Como ya se dijo varias veces en esta mesa, el decreto 267 ha excluido a los cable operadores de los deberes de transmisión, esto que conocemos como las reglas de Mas Carry, aconsejadas por diversas declaraciones de los relatores de libertad de expresión de esta comisión en el 2007, de la Comisión Interamericana, que los instaban a incluir señales producidas por otros, entre ellos los medios universitarios. Y finalmente, las prórrogas automáticas de licencias impedirán la regularización de la crítica situación del espectro en zonas de conflicto, lo cual tendrá un serio impacto negativo sobre los proyectos de radio que se encuentran en desarrollo en nuestras universidades, como así también sobre la posibilidad de desarrollar el 33% sin fines de lucro, al cual se va a referir Néstor Buzo. A continuación, Néstor Buzo expondrá sobre el impacto sobre las radios comunitarias, las cooperativas y los pueblos indígenas. Buenos días. Buenos días. Las radios comunitarias trabajamos por la democratización de las comunicaciones desde la recuperación de la democracia en 1983. Ejercemos el derecho a la comunicación desde las radios y canales de televisión populares, comunitarios, indígenas. En 2004, un conjunto de más de 300 organizaciones que constituimos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, acordamos 21 puntos que presentamos a la sociedad y al gobierno de entonces como una demanda. Instalamos el debate con múltiples actividades en todo el país y después de 5 años de debates, el Congreso aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por amplias mayorías. Fueron necesarios 26 años para cambiar la ley de la dictadura por una ley de la democracia. Esa ley es la que el presidente Mauricio Macri modifica sustancialmente por decreto. Tuvimos participación en la elaboración de la ley y también debatimos y reclamamos la aplicación de la ley. Lo hicimos desde nuestro lugar y como integrantes del Consejo Federal en representación de los prestadores sin fines de lucro. Hoy esa participación fue clausurada. El Consejo Federal tenía, entre otras funciones, designar los jurados para los concursos de adjudicación de licencias y los jurados para los concursos del Fondo de Fomento de Medios Comunitarios e Indígenas. Ese Fondo de Fomento para Medios Comunitarios e Indígenas se encuentra paralizado. Hay más de 300 organizaciones que concursaron, ganaron concursos, firmaron los convenios correspondientes y no cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron los que corresponderían al presente año 2016. La Dirección de Proyectos Especiales, a cargo de este fondo y de la relación con medios escolares, indígenas y comunitarios, está paralizada. Tenía 20 empleados, quedan hoy 4. Mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión, abierta y por cable, están demorados. Hay más de 200 concursos de radio y televisión digital pendientes de resolución. La normalización en la banda de frecuencia modulada quedó postergada mientras avanzan rápidamente los grupos concentrados. Unas 180 radios censadas y reconocidas esperan la posibilidad de tener sus licencias para ocupar definitivamente el 33% del espectro tal como establece la ley. La Declaración Conjunta de Relatores y Relatoras Especiales de Libertad de Expresión del 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión dice que recomienda a los estados crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios. Ese marco jurídico existía en Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión.
En el minuto final, Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de la Luz, va a referirse al petitorio que presentamos a la ilustre comisión. Y luego de la intervención de los representantes del Estado, podrán usar de la palabra también los representantes de las pequeñas y medianas empresas de comunicación y de las cooperativas con perspectiva federal que no tuvieron tiempo de entrar en esta primera ronda. Ana Jaramillo. La Comisión es el organismo encargado de monitorear que los Estados respeten y den cumplimiento a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Es por eso que frente a las violaciones graves al derecho a la comunicación antes reseñadas, venimos a pedirle a la Comisión que intervenga y solicite al Estado la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones, que evite nuevas vulneraciones y cumpla con los principios de protección de la libertad de expresión. Específicamente pedimos que la Comisión requiera al Estado el apego a los principios interamericanos de democratización de los medios, pluralismo, diversidad, no concentración, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los 3 sectores de la comunicación audiovisual: el sector público, el comercial y el sector sin fines de lucro. Que repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados, que acepte el asesoramiento técnico ofrecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la reciba en visita oficial. Y finalmente que garantice la transparencia, la participación plural y la representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación, así como en los mecanismos de regulación y control. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora le ofrecemos el uso de la palabra a la digna delegación del ilustre Estado argentino por también 23 minutos y un cachito. Muchas gracias, señor presidente. A pesar de haber hecho usted una presentación de la delegación del Estado, me voy a permitir presentar individualmente a quienes componemos esta delegación. En primer término, el licenciado Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Seguidamente, el señor Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones. El doctor Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ex relator de esta Comisión para la Libertad de Expresión. El doctor Eduardo Bertoni, director nacional de Protección de Datos Personales y ex relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión. La señora Silvana Giudici, directora del Ente Nacional de Comunicaciones y a su vez expresidente de la Comisión de la Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Le voy a conferir la palabra al licenciado Abruj. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado la presentación que han expuesto los peticionarios en relación a las medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de las modificaciones introducidas recientemente a las leyes de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, en virtud de lo cual vamos a proceder a referirnos al profundo camino superador y moderno que está transitando la Argentina en materia de libertad de expresión. Pero lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno del presidente Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. En tal sentido, quisiéramos subrayar algo que no es ajeno a esta comisión: la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos 6 años en cuanto a las restricciones en materia de libertad de expresión que se registraron bajo la conducción del anterior gobierno. Como ustedes bien saben, el año pasado fue crítico para el ejercicio del periodismo en la Argentina. Periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios, y distribución arbitraria de la pauta publicidad oficial. Así, ha sido una característica la utilización de la publicidad oficial para ejercer censura indirecta sobre los medios independientes y favorecer con sumas millonarias a medios de comunicación obsecuentes con el anterior gobierno. Las partidas presupuestarias destinadas a pauta oficial se incrementaron en 56 veces durante el periodo 2003-2015,
De 46 millones de pesos asignados en el año 2003, se llegó a ejecutar 2.598 millones correspondientes al año 2015. Esta práctica se tradujo además en el montaje de un enorme aparato de propaganda política. Si a este dispositivo se le suman los recursos destinados al programa Fútbol para Todos y la cuantiosa propaganda difundida en la televisión estatal de los partidos, se advierte claramente que durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático. Esto, y los ejemplos que se mencionarán más adelante, fueron el triste saldo de los últimos años. La buena noticia, señor presidente, es que la etapa de discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales, así como la censura, son parte del pasado. Sin ninguna duda podemos asegurarles que a partir del 10 de diciembre de 2015, la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina. Con pleno compromiso y satisfacción, afirmamos que nuestro gobierno ha detenido el proceso de degradación institucional y de restricciones a la prensa, asegurando el ejercicio pleno de la libertad de expresión a todos los ciudadanos. Estas prácticas degradatorias de la convivencia democrática terminaron para dar paso a una política comunicacional que respeta los más altos estándares en materia de derechos humanos, y eso es parte de lo que venimos a comunicar a esta honorable comisión. El presidente Mauricio Macri ha dejado de utilizar la cadena nacional como una herramienta de propaganda y paralelamente ha abierto las puertas a los periodistas para realizar entrevistas con él y todos sus ministros, hecho casi inédito en la última década en Argentina. Las conferencias de prensa retornaron a su ámbito institucional, la sala de prensa de la Casa Rosada, sede de la Presidencia de la Nación. Los trabajadores de prensa han podido entrevistar al presidente de la Nación con una agenda abierta, y en 3 meses de gestión se ha logrado normalizar el trato con el periodismo. Asimismo, se detuvo la asignación arbitraria de recursos de publicidad oficial, siendo convocadas ante la Secretaría de Medios todas las organizaciones periodísticas para elaborar una regulación transparente e igualitaria de distribución de pauta. La asignación de pauta durante estos 3 meses de gobierno respondió estrictamente a información de interés público. El presidente de la Nación acaba de anunciar el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley de acceso a la información pública que contiene propuestas y aportes de distintos partidos políticos. Conforme a este proyecto, se va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos y registros, y los funcionarios deberemos responder en 15 días, pudiendo ser sancionados en casos de no hacerlo. Asimismo, debemos señalar que el nuevo marco regulatorio de medios y telecomunicaciones está en pleno proceso de discusión. En ese orden, el presidente Macri dictó un decreto de necesidad de urgencia que ha sido ratificado antes de ayer por el Parlamento Nacional, incluso con el apoyo de gran parte de los diputados de la oposición, incluyendo una importante cantidad de diputados pertenecientes al partido que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado. No obstante, afirmamos que el decreto de necesidad de urgencia 267 ha sido dictado en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al presidente y, como acabamos de decir, ha recibido el debido tratamiento ante el Congreso Nacional. Tal lo establece la propia Constitución y la ley número 26.122 que regula el régimen legal para este tipo de decretos, ley que fue dictada durante el gobierno anterior. Es en este renovado contexto de cambio en Argentina que con nuestra presencia aquí venimos a demostrar el mayor espíritu de colaboración y a trazar el comienzo de un nuevo tiempo en las relaciones internacionales de nuestro país, basado en el compromiso por el cumplimiento de las normas, el diálogo y el respeto mutuo. En ese sentido, y con el mayor espíritu de diálogo, es que no queremos dejar de señalar y hacer saber a esta comisión
que el debate que estamos llevando aquí se dará del mismo modo y con la mayor apertura de voces en el Congreso de la Nación. Nuestro gobierno valora muy positivamente las audiencias públicas temáticas como una herramienta que contribuye a un mejor ejercicio de las competencias de esta ilustre comisión en materia de promoción y protección de los derechos humanos en la región, y el cual es subsidiario de los mecanismos internos. Los que destacamos se encuentran actualmente en pleno desarrollo en nuestro país, un país que ha decidido firmemente retomar la vigencia del Estado de Derecho. Aprovechamos entonces la convocatoria de esta audiencia temática como una oportunidad para contarles el cambio positivo y trascendente que estamos emprendiendo. Más allá de eso, quisiéramos mencionar también que el Estado ha respondido a las inquietudes formuladas por la Relatoría para la Libertad de Expresión a través del informe que ha sido remitido oportunamente a raíz del requerimiento cursado conforme dispuesto por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho esto, señor presidente, subrayamos que este gobierno tiene como premisa fundamental garantizar la transparencia de todas las medidas que adopten en el ejercicio del mandato conferido por el pueblo argentino. Y es, en ese entendimiento, y sin perjuicio de las observaciones precedentemente expuestas, que consideramos a esta audiencia como una buena oportunidad para exponer los detalles de las reformas transitorias implementadas y para responder las eventuales inquietudes que se nos señalen. Cedo la palabra ahora al señor Santiago Cantón. Muchas gracias, señor presidente. Como bien sabe esta comisión y se ha reiterado consistentemente también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el contexto, cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, es esencial el contexto. Es esencial ver en qué contexto se producen las violaciones a los derechos humanos. En general, las violaciones no se producen de forma aislada, por el contrario, estas se producen en un contexto que habilita, facilita, promueve por parte del Estado las violaciones a los derechos humanos. Y esto lo ha visto reiteradamente esta Comisión y la Corte. En ese sentido, también, para entender las violaciones y el respeto a la libertad de expresión, debemos observar en qué contexto ocurren las violaciones a la libertad de expresión. Muy brevemente haré referencia al contexto de violaciones a la libertad de expresión que ocurrían hasta hace pocos unos meses y que llevó a que el actual gobierno se encontrara frente a la necesidad de modificar políticas y prácticas anteriores violatorias de la libertad de expresión. Comencemos con la campaña impulsada desde las más altas autoridades del Estado, persiguiendo a periodistas y medios de comunicación. Uno de los casos emblemáticos de persecución, pero no el único, fue la campaña durante años contra un diario de gran circulación encabezada por el propio presidente en primer lugar y seguida de forma grotesca por la gran mayoría de los funcionarios públicos. El último ejemplo de esa campaña fue hace tan solo un año, cuando el jefe de gabinete de la presidencia, frente a las cámaras de televisión en una conferencia de prensa, rompió en pedazos un ejemplar del diario, al mismo tiempo que él mismo reconocía la existencia de una campaña sistemática, al decir textualmente: la confrontación política va a ser una confrontación comunicacional permanente, y para eso estamos. El periodista, otros ejemplos. El periodista Damián Pachter, el primer periodista en informar sobre la muerte del fiscal Nisman, debió abandonar el país aduciendo que había sido objeto de actos intimidatorios. Inmediatamente después, la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina, difundió la información sobre sus vuelos, la cual fue proporcionada por la Agencia Estatal de Aerolíneas Argentinas a la agencia también estatal TELAM. El 19 de mayo, el periodista Nicolás Buñaski denunció que su vehículo, periodista crítico de las autoridades, fue envuelto en cables de luz y de televisión. El reportero interpretó que el acto podía tratarse de una represalia por su trabajo periodístico. El 3 de agosto, desconocidos realizaron actos de intimidación contra el periodista Jorge Lanata, apedrearon la entrada de su edificio donde vivía, la garita de seguridad, y aparecieron casquillos de balas en la puerta de su casa. Represión de la protesta social. El 24 de agosto, un día después de la elección para la gobernación en la provincia de Tucumán, miles de manifestantes se reunieron frente a la Casa de Gobierno provincial para protestar por presuntas irregularidades y denuncia de fraude durante el proceso. La policía reprimió las protestas y utilizó balas de goma, gas pimienta y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Unas 20 personas resultaron heridas, en su mayoría por impacto de balas de goma. Declaraciones estigmatizantes. El 20 de enero, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez,
cuestionó una conferencia de prensa a un propietario de un diario de gran circulación por buscar generar un clima de incertidumbre con las portadas los días previos a la muerte del fiscal Nisman. Cadenas nacionales. El año 2015 se realizaron 44 cadenas nacionales, algunas de varias horas de duración y sin ningún contenido que justifique la utilización de la cadena. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana debió recordarle al gobierno argentino que la información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materia de claro y genuino interés público y durante el tiempo estrictamente necesario para transmitir dicha información. Vigilancia sobre las comunicaciones. El 16 de agosto el periodista Jorge Lanata denunció ante la justicia que su computadora fue infiltrada por un programa espía para acceder de forma remota a correos electrónicos y mensajes de texto. El 20 de octubre, 2 diputados de la oposición presentaron ante la justicia denuncias por espionajes ilegales por parte de organismos de inteligencia del Estado a políticos, fiscales, jueces, periodistas y ex miembros del mismo servicio de inteligencia. Publicidad oficial. No existía ningún criterio para la distribución de la pauta publicitaria y en su gran mayoría era distribuida de manera discrecional a medios que simpatizaban con el gobierno. 15 grupos de medios concentraban aproximadamente el 50% de los recursos y 12 de esos 15 estaban en manos de empresarios afines al gobierno. Estimados comisionados, lo que acabo de presentar es el contexto de libertad de expresión en Argentina durante solamente el año 2015. Si bien la situación era grave con anterioridad, en beneficio del escaso tiempo, me limité principalmente al último año y solo algunos ejemplos. Esta presentación no está preparada por el gobierno actual. Es la información tomada en su totalidad del informe 2015 de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me limité solamente a cortar y pegar el informe del relator. Solo a la grave situación en Honduras, la Relatoría le ha dedicado más espacio que a la Argentina. Y eso lo pueden verificar, señores comisionados, en el informe que ustedes aprobaron. Les ruego que vuelvan a leer el informe aprobado, ya que les va a permitir concluir que la grave situación en la que se encontraba la libertad de expresión en Argentina necesitaba ser revisada inmediatamente para lograr, desde el Estado, crear las condiciones para un ejercicio amplio e irrestricto de la libertad de expresión. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Bertoni. Muchas gracias. Buenos días. Como se ha dicho en esta audiencia, el actual gobierno decidió impulsar una política pública vinculada con la regulación de los medios de comunicación audiovisual, siendo un objetivo primordial de esa política la necesidad de la adecuación de la normativa vigente a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores involucrados. La importancia de la adecuación sobrevino imperiosa a la administración actual. Una evaluación seria de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual deja la conclusión que su aplicación e implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partisana. ¿Y qué decir de la Ley Argentina Digital? Una ley que, además de modificar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, tuvo una redacción muy imprecisa que habilitaba nuevas discusiones en el proceso de reglamentación y además daba enormes poderes a la autoridad de aplicación. Por estas razones, se dispuso la creación de una comisión para la elaboración del proyecto de reforma, actualización y unificación de ambas leyes. Señores comisionados, estimado relator, es una obviedad sostener que la decisión de impulsar una nueva normativa es una clara decisión de política pública del actual gobierno. Y además está decirlo, no hay en derecho internacional una obligación de implementar una política u otra, salvo que una de ellas viole las obligaciones jurídicas del Estado. Dicho de otro modo, en la medida en que la decisión del gobierno argentino de impulsar nueva legislación en esta materia no viole las obligaciones del Estado, estaríamos entrando en un debate académico sobre cuál política pública es mejor que otra, según criterios más bien subjetivos. Ello no significa, por supuesto, que se pueda plantear cualquier propuesta, porque lo que sí habilita el derecho internacional es evaluar si esa propuesta cumple con ciertos estándares internacionales. Pero si analizamos el propio texto de la propuesta del Estado argentino, resulta evidente que el nuevo marco regulatorio que se propone y que está en pleno proceso de elaboración es acorde con el derecho internacional. Sería innecesario en esta audiencia repasar ahora cuáles son los estándares del sistema interamericano que deben cumplir las leyes que regulan los servicios de comunicación audiovisual.
Y es innecesario no solo por razones de tiempo, sino porque la comisión, la relatoría y todos los que estamos aquí los conocemos bien. Teniendo pleno conocimiento de esos principios, hace poco más de un mes, al crear la comisión, se dispuso que el anteproyecto de ley marco regulatorio para las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual en la ley argentina deberá contemplar una serie de cuestiones que me parece de suma importancia que la comisión y la relatoría tomen conocimiento, y por ello me permito destacar algunos casi textualmente. Esto surge de la resolución 9 del Ministerio de Comunicaciones, regulación vigente en Argentina en este momento. La base del proyecto, de la propuesta, tiene que ver con A. Facilitar el acceso de todos los individuos a los medios de comunicación y las tecnologías de la información mediante criterios democráticos para la asignación de licencias. Otro criterio, garantizar la pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales. Otro, proteger y fomentar la pluralidad y diversidad de voces, reservando el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas para personas de existencia ideal sin fines de lucro. Sigue la resolución. La ley tiene que garantizar el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico, étnico de los medios públicos de comunicación. Sigue la resolución, asegurar la participación ciudadana y la vigencia del principio de federalismo contemplado en la Constitución. De esta norma, señores comisionados, queda claro que los objetivos propuestos para la nueva legislación en Argentina son acordes con los estándares que todos conocemos. A la luz de lo expuesto, resulta prematuro y especulativo deliberar sobre el posible problema que podría derivar una legislación que hoy se encuentra en plena elaboración, siguiendo principios que se ajustan a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. El plazo que se le dio a esta comisión para elaborar el anteproyecto es de 1 año. El Estado argentino mantendrá actualizada a la comisión sobre el proceso iniciado recientemente y, lo que es más importante, espera también recibir sus aportes y los de la relatoría. Para finalizar, el anteproyecto deberá tener en cuenta no solo los estándares y objetivos antes señalados, sino también, y cito textual, otros que surjan durante el proceso de estudio, deliberación y consulta que se realice. Este proceso de consulta abre la posibilidad para que hagan sus contribuciones los distintos sectores interesados en la temática, incluidos, por supuesto, los peticionarios en esta audiencia. Y con ello, señores comisionarios, señores relator, colegas, con ello se garantizará la transparencia y la participación social durante el proceso. Cedo la palabra al señor Miguel de Godoy. Sí, señor presidente, visto lo breve del tiempo, voy a tratar de aprovecharlo y llegar a algunas conclusiones, esencialmente. No cabe duda, señor presidente, que la situación que se vivía en el país con respecto a la libertad de expresión ameritaba medidas inmediatas en tiempo y en forma. Tampoco cabe duda, señor presidente, que mirar la libertad de expresión por una foto y no ver toda la película es limitar la libertad de expresión. Tampoco cabe duda que nosotros en el Estado cumplimos nuestra palabra en políticas públicas. Esto también lo demuestra cuando el relator Edison Lanza nos visitara informalmente en el mes de febrero. Nosotros le contamos cada uno de los pasos en tiempo y forma que íbamos a cumplir. Estoy seguro que él va a dar testimonio de esto que estoy diciendo y los cumplimos de esa forma. Hacía 30 días que estábamos en el gobierno. Ya habíamos planteado de ir al Congreso y de hacer en forma consultiva y de incorporar estas nuevas cosas. Tampoco cabe duda que si nosotros no pensamos una política de futuro donde la convergencia esté en lugar, estamos limitando la libertad de expresión, la libertad de poderse comunicar y la libertad de estar informados. Es imposible pensar el futuro mirándolo por un espejo retrovisor. Eso solo nos puede llevar a estrellarnos. Entonces, señor presidente, y para terminar, quiero decirle que no cabe duda que en este momento que estamos viviendo y en este estado, vamos a convocar a todos, vamos a esperar definitivamente y ansiosamente el aporte que esta comisión le pueda hacer y, por supuesto, reunirnos y estar con cada uno de los peticionarios para escucharlos y llegar a conclusiones juntos. Algunas vamos a estar de acuerdo y otras no, pero seguro que vamos a estar debatiéndolo con ellos. Y para finalizar, señor presidente, no cabe duda que en lo que va de este gobierno, ningún jefe de gabinete va a romper un periódico
en una conferencia de prensa porque le guste o porque le parezca cómodo lo que se está diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos delegaciones por las informaciones. Quisiera pasar ahora a la fase de preguntas y comentarios de la mesa. Ofrezco primero la palabra a mi colega, el comisionado Paulo Banucchi, relator para Argentina. Gracias, presidente. Como relator, yo voy a expresar mis agradecimientos a esta tan importante audiencia por la expresiva composición de la mesa de los peticionarios y también la expresiva asistencia del Estado argentino, que es una demostración importante de aprecio y respeto al sistema interamericano. Y dejo para mis colegas comisionados cuestiones, dudas y también en especial al relator especial, y hago solo una reafirmación de que las audiencias son un espacio muy especial que hace falta en nuestros países, en nuestra América, de diálogo. Las partes presentarem-se ojos en los ojos, hablando, escuchando, se va a producir una nueva legislación, se aprovechan informaciones críticas. Y nosotros aquí en las audiencias no tenemos el rol de decidir. Si decidimos cuando hay casos, y es un sistema, como todos saben, de años, de reflexión, discusión, presentación de alegatos. Es solo ese pedido especial, incluso, de que la prensa, los miles de personas, hombres y mujeres que siguen por la web, tengan también la oportunidad, por los grandes vehículos, de un relato con el contradictorio, así con las dos posiciones, para que se multiplique esa comprensión, ¿no? Ayer un importante periódico de Argentina ha publicado algo como: yo, relator de país, sería uno que tendría impulsado. Entonces, ahora, de colega periodista para periodista, me presento como fuente para decir que no hizo nada. El sistema son 160 pedidos que la Secretaría Ejecutiva con el board resumen para 55, que es lo posible, y los comisionados reciben solo una planilla compleja que nos exige horas y horas y horas, y me puso de acuerdo con la sugerencia hecha. La importancia que los medios tienen en crear un sistema en la sociedad, en la relación sociedad civil-Estado, de respecto a los derechos humanos. Y la Comisión está sensible al hecho de que es un nuevo gobierno. Sabemos que hay tiempo para las cosas se ponerem. Claro que en este tema en especial, sabemos que fue un tema de amplio debate electoral. La Comisión no tiene relaciones con gobiernos, tiene relaciones con estados, aunque los gobiernos sean el agente que tiene el ejercicio, ¿no? Argentina es un estado que tiene una presencia muy importante en este sistema, y afuera del contenido específico, el incentivo es que Argentina siga por esa vía, por tanto, con diálogo interno, con comprensión de que la verdad es algo que no pertenece a una parte, que cada uno de nosotros tenemos una partecita de la verdad, de lo que sea la verdad, y la democracia es eso, es la repetición de ambientes en que la sociedad civil se presenta, hace sus cuestionamientos, hace críticas, y las autoridades estatales exponen sus puntos de vista, y con eso agradezco una vez más este momento muy importante. Muchas gracias, comisionado y relator Banucchi. Le ofrezco la palabra a mi colega, el primer vicepresidente comisionado Eguiguren. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
a los integrantes y las integrantes de ambas delegaciones. Muy brevemente, creo que más nos va a quedar el tiempo para formular las preguntas, pero no creo para que alcance, para que se puedan alcanzar a responder ahora, pero en todo caso estaremos muy atentos a recibir la información complementaria. Yo quería hacer simplemente un punto, una reflexión global, ¿no? Sabemos que el derecho a la libertad de expresión ha evolucionado en las últimas décadas y ha dejado de ser simplemente el derecho del emisor y su libertad indispensable, con también un derecho del receptor de esa información a recibir información plural, amplia, plural desde el punto de vista ideológico, político, y también a poder buscar y recibir información. En ese sentido, es importante, y creo que la reflexión y la información desde el lado del Estado ha venido fundamentalmente por ahí, escuchar una declaración de voluntad de no interferir. Creo que la no interferencia gubernamental es un componente esencial para la libertad de expresión, pero no es el único. Disipado ese riesgo, nos queda el tema desde el lado del receptor, del usuario del sistema, que es lo que significa la situación de medio de comunicación, y en el caso argentino, que ha sido uno de los primeros países que ha impulsado este debate en el continente y al cual van entrando algunos países como el mío, el tema de la concentración de medios. Porque la concentración de medios sin duda es dañina, es contrario al derecho de los receptores de la información. Yo quisiera por eso dejar dos o tres preguntas. Quisiera saber la postura de las partes acerca de si el proyecto o la norma que finalmente pudiera plasmarse, qué va a hacer, si es que algo va a hacer, frente al tema de la concentración de medios. ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Va a hacer algún cambio? ¿Va a abstenerse de tocar lo que es dejar las cosas a la libertad, digamos, de la situación existente? Me parece eso importante. En segundo lugar, en algunos países el debate sobre concentración de medios plantea una disyuntiva. Si debe aplicarse solamente a aquellos medios cuyo ejercicio depende de una intervención estatal previa a través del otorgamiento de licencias, de autorizaciones, radio, televisión, etcétera, o también debe articular lo que pueda ser la concentración a nivel de, por ejemplo, medios de la prensa ordinaria, medios de la prensa corriente, la prensa escrita, que no requieren autorización de nadie, o de la conjunción de la participación empresarial en estos distintos tipos de medio de comunicación. ¿Cuál postura va a tener respecto a ello la propuesta normativa y la posición de las partes frente a ella? Y por último, el tema, algo ya se ha dicho, de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial, pero que sí buscan tener acceso a medios para colocarlos como plataformas o como espacios abiertos a las colectividades. Creo que esas son algunas de las inquietudes que quisiera dejar planteadas, que nos interesará sin duda mucho conocer, y a mí también. Gracias, comisionado y vicepresidente Irigoyen. El señor relator especial, Edison Lanza. Gracias, señor presidente. Quiero saludar a los estimados colegas que a ambos lados de la mesa se encuentran hoy presentes. Realmente me alegro profundamente de la importancia que tanto la delegación del Estado argentino como la delegación de los peticionarios han dado a esta audiencia, el alto nivel de las exposiciones y obviamente de los participantes, con lo cual remarca el compromiso de la sociedad civil argentina y del Estado argentino y su actual gobierno con el sistema interamericano de derechos humanos. Quiero también reconocer los pasos que ha dado el actual gobierno en el sentido de atender las recomendaciones que consistentemente ha hecho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en sus últimos 3 informes anuales respecto a otros temas que van más allá de los abordados en esta audiencia, pero que naturalmente son dimensiones
centrales para la garantía del ejercicio a la libertad de expresión, como el anuncio del envío de una ley de acceso a la información pública, de una regulación legal para la publicidad oficial, de un cambio en el clima, digamos, de la relación entre este gobierno y periodismo. Al tiempo de agradecer al gobierno la invitación para esta primera presencia informal que mantuve en el mes de febrero, donde ya, como bien decían, en la delegación, incluso me reuní con el jefe de gabinete, Marcos Peña, me anunció que se van a dar estos pasos, y también a la sociedad civil, porque en unas breves 48 horas pude reunirme con quienes hoy están en la mesa, pero también con una serie mucho más amplia de organizaciones de la sociedad civil que también están preocupadas por estos temas, así como la industria de los medios de comunicación, con la cual también nos reunimos y recibimos aportes por escrito en los últimos días. Del mismo modo, cuando Santiago leía, yo decía, bueno, pero esto es el informe anual de la Relatoría, y justamente, digamos, subrayar que es lo que nos toca, esté quien esté en el gobierno, hacer los señalamientos que sean del caso, e incluso a través de comunicados y de pedido de información, que en muchos de los casos que mencionó Santiago nosotros hicimos en su momento. El tiempo es muy breve. Celebro que estas primeras medidas que se adoptaron, donde nos manifestamos abiertamente la preocupación por justamente la modalidad y los mecanismos utilizados para hacerla, por la sensibilidad que tiene el tema y por los principios que están en juego que ustedes ya mencionaron, pero bueno, que ahora se abre un espacio para revisar algunas de esas medidas y construir una regulación en línea con los estándares interamericanos. Voy a dejar simplemente 3 o 4 preocupaciones que tenemos desde la Relatoría, tomando como base que muchas de estas preocupaciones versan sobre medidas ya adoptadas y que ustedes acaban de decir que son transitorias y eventualmente van a considerar estas recomendaciones. La primera tiene que ver con una línea consistente en los estándares de las declaraciones conjuntas y los informes que ustedes citaron de la Relatoría sobre la constitución del organismo regulador, que prima facie, como está hoy diseñado, no cumpliría con estos estándares, debido a que debe estar blindado de toda injerencia política o económica, los procesos de designación y otras consideraciones que ustedes manejaron, si el Estado está considerando estas recomendaciones para este nuevo diseño. En segundo lugar, respecto a los temas de diversidad y pluralismo, estoy totalmente de acuerdo, los cambios tecnológicos no nos pueden, atar a un modelo regulatorio en particular, un regulador, 2 reguladores, este tipo de diseños cambian a lo largo de la región, por lo tanto eso no es lo que está en discusión. Ya termino. Pero sí quería manifestar la preocupación especial que tiene la Relatoría, la Comisión y la Corte, que acaba de decir en la última sentencia del caso RCTV, que la búsqueda de diversidad y pluralismo es una finalidad imperiosa también y una obligación de los Estados en estos temas, y particularmente nos preocupa la obligación que tiene el Estado de facilitar el acceso a todas las plataformas, más allá de que sean convergentes o no, de todos los medios de comunicación, estos sean comerciales, públicos o comunitarios, y en ese sentido, lo mencionado de el tratamiento que se le da actualmente a la televisión para abonados en Argentina, a la televisión, por suscripción, que es a través de distintas plataformas, que en Argentina es muy importante porque el 83% de la población tiene acceso a la televisión por suscripción, y la desaparición de las reglas de deber de transmisión, etcétera, pueden afectar justamente a algunos sectores de la comunicación. Me está mirando el presidente con una cara da fiera, que da miedo. Entonces, yo de todos modos agradezco y manifiesto mi disposición a seguir participando en este espacio y obviamente a visitar a la querida República Argentina cuando estos procesos se pongan en marcha y facilitar obviamente el conocimiento experto de la Relatoría y la Comisión para que este proceso, digamos, llegue a buen puerto. Disculpe la mirada, es que esas placas solo se dirigen hacia allá. Disculpe, señora secretaria de Junta, ¿a mí me oyen? No. El tiempo, de hecho, se nos ha acabado.
pero el tema es importante. Vamos a extender un poco y limitar el descanso entre esta sesión y la próxima, pero aún así estamos con re poco tiempo. A los comentarios y observaciones ya colocados, nomás quería agregar un comentario, que es de que la Comisión valora el proceso descrito por las autoridades aquí presentes, en el sentido de recibir informaciones, consulta con los representantes aquí presentes. Entendemos que hay divergencia, así es la democracia, lo que tenemos que buscar, ojalá, y en eso la Comisión está totalmente dispuesta e interesada en apoyar, es ver los puntos de convergencia en el desarrollo de la normativa que, por lo que escuchamos hoy, está siendo elaborada con un proceso abierto. Vamos a ofrecerles unos pocos minutos para unos comentarios. Imposible responder a todas las preguntas levantadas, pero sí escoger algo, ¿no? Y ahí en eso agrego el tema que levantó don Santiago Cantón sobre el contexto. No sé cuál observaciones tendrían los peticionarios sobre el contexto y si ese contexto exigía de alguna forma algún tipo de cambio, si bien es cierto que han colocado sus preocupaciones y críticas sobre cómo se hizo el cambio, ¿no? Que es lo que entiendo por los decretos. Señor presidente, yo lamento realmente que la delegación del Estado argentino haya perdido sus preciosos minutos en hablar del pasado y no contestar una sola de nuestras observaciones sobre el tremendo daño que está causando esta legislación transitoria, porque es transitoria, pero tiene efectos jurídicos que ya se están llevando a cabo. Entonces, por un lado han hablado de un gobierno que hoy no existe, han hecho una serie de descargos de tipo político totalmente respetables pero impertinentes, y por otro lado han hecho una expresión de deseos, están elaborando un proyecto que va a cumplir. Veamos si va a cumplir. Lo que han hecho hasta ahora no cumple. Bueno, gracias. Disculpe, respecto de la participación y del pluralismo, a las autoridades anteriores las sacaron con la policía antes de firmar el decreto que realizaba la intervención. Eso es lo que nosotros vemos ya producido. Ojalá lo que están ofreciendo se produzca, pero hasta ahora no ha sido así. Perfecto. Con ese comentario, y ahí van los comentarios de los peticionarios, ofrezco la palabra al Estado. Justamente de eso se trata, y voy a intentar enfatizar el último comentario del señor Verbitsky. Ojalá, sí, es el deseo de todos. Entonces ahí, en ese sentido, ese es un diálogo. Esta sesión, esta audiencia hace parte de ese diálogo, que siga ese diálogo, y que las deficiencias destacadas en la evaluación de la sociedad civil sean trabajadas de forma abierta para llegar a una norma que cumpla con los requisitos interamericanos. En eso estamos. Quisiera, señor presidente, señor Verbitsky, tenemos un proceso acá. Con todo respeto, ya ha podido hablar y le ofrezco la palabra a la representación del Estado argentino. Por favor, por un minuto, después le doy 2 minutos más. 1 minuto para responder si quiere y después 2 y 2. Yo lamento que los peticionarios lo lamenten. Yo la verdad que no lamento nada de lo que acá pasó. Yo salí enriquecido de lo que acá pasó, tanto por el intercambio con ustedes como por el haberlos escuchado y por escucharlo lo que nosotros nos teníamos que decir. Sobre la pluralidad cultural, la Secretaría de Derechos Humanos se llama Derechos Humanos y Pluralidad Cultural. Cuando hablamos de las cosas que nosotros pensamos a hacer y hablamos del futuro y lo que viene, hasta ahora los hechos nos acompañan en que estamos cumpliendo con lo que decimos que vamos a hacer y con el futuro que viene. Por supuesto que los esperamos a todos para seguir discutiendo esto. Con respecto a los si quieres seguir con 2 minutos más, o serían 2 minutos y 2 minutos para mantener la estructura. Yo prefiero ceder la palabra, y después se te retoma con 2 minutos. Definitivamente. Ahí hacemos, entonces 2 minutos y vamos a tener que ser muy estrictos con eso. 2 minutos, por favor, a los peticionarios. Van a ser utilizados para exponer los efectos que estas medidas transitorias ya han tenido en favor de la concentración y en contra de la pluralidad y la diversidad, el representante de las pequeñas y medianas empresas de comunicación, Osvaldo Francés, y el de las cooperativas, Oscar Nocetti.
Honorable Comisión, representante del Estado, buenos días. Nosotros siempre vimos la película completa de la sociedad civil, nunca vimos la foto, y creemos que hoy estamos viendo una película que ya la vimos, una película repetida. Como vicepresidente del disuelto Consejo Federal de Comunicación, las funciones eran amplísimas, ad honorem y en representación de todas las organizaciones de la sociedad civil, hoy disuelto por estos DNU. Queremos dejar claro que con estos DNU no podemos competir contra los grupos concentrados, dado la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración, que es fundamental. Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir, y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama. Le doy la palabra al cooperativismo. Señor presidente, señor Eguiguren, si bien me dirijo a todos, responderé a su pregunta puntualmente, señor presidente. Nosotros somos cooperativas, somos del interior. Muchos de los temas tratados aquí son epifenómenos para nosotros. Nosotros vivimos los hechos reales. Somos 240 cooperativas del interior del país, la mayoría de ellas de servicios públicos, y de esas 240 hay 60 más que están esperando obtener licencia. Nunca en la historia del movimiento cooperativo tuvimos acceso a licencia de comunicación. Nunca. Porque decían que éramos entidades sin fines de lucro y solamente podían tener licencia las entidades con fines de lucro. Con la ley de medios anterior, la que ahora está siendo objetada, logramos las cooperativas tener medios de comunicación y canales de cable. Conocemos muy bien la influencia que esto ha tenido, la cantidad de trabajo que ha generado y la pluralidad de voces que ha permitido. Ahora, todo eso con el DNU, esos DNU del nuevo gobierno, todo esto está en riesgo. ¿Por qué? Porque ha desguazado el carácter antimonopólico de la ley de medios, le ha quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que impedían, señor Eguiguren, todas las restricciones que impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Nosotras las cooperativas estamos en mucho riesgo. Señor presidente, es inusual que nuestras organizaciones populares puedan acceder a una instancia como esta. Cientos de cooperativas, cientos y miles de ciudadanos solidarios depositan la confianza en ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por las informaciones. Por 2 minutos y un cachito, le ofrecemos la palabra al Estado. Yo la verdad que los escucho atentamente y es posible que tengan esa sensación de riesgos. También lo que es posible es que junto con esta comisión nos encontremos a evacuar esas dudas que puedan ser los riesgos o no. Realmente, y vuelvo a decir, estamos en absoluta disposición de poder dialogar. Cuando escuchaba lo de las 200 licencias que no han sido respondidas, quiero contarle que son 10.000 los expedientes que no han sido respondidos en el organismo que tanto se defiende su ejecutor. Si sacamos de a 200 por semana, pero no importa, eso, insisto, lo voy a ampliar más adelante. Y la verdad que vuelvo a decir, todos volvemos a nuestro país y nosotros estamos dispuestos a consultar, a hablar con ustedes, a darle la información que requieran y solamente sobre una resolución del tema Mascarri. El directorio del AFCA el 1 de abril sacó una resolución al respecto. Del ENACOM, perdón. Me gustaría, cuando vuelvan, poder dárselas para que puedan tenerla. También le dejamos a la comisión un informe de más de 65 páginas para que con muchas de estas dudas ustedes las tengan por escrito y también las podamos consultar con ellos. Finalmente, a la comisión, perfecto. Finalmente, una serie de videos que no se pueden ver ahora, pero donde un canal digital comunitario, un canal de un pueblo señor indígena, Berbisky, recibiremos la afectación que han recibido por estos decretos. Gracias. Finalmente, para completar el minuto, agradecer en nombre del Estado argentino esta posibilidad, ratificar nuestro compromiso con el diálogo. El diálogo no es solamente para nosotros una mera anunciación, sino es una vocación, una necesidad en este camino de unir a los argentinos y generar una sociedad verdaderamente inclusiva y pacífica y pacificada en función de valores y volver a poner a disposición al Estado argentino a trabajar dentro de la Comisión y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos los presentes. Vamos a seguir con el diálogo
que diría que es lo más importante de esta sesión, que el diálogo siga en la búsqueda de la ley y las normas que de mejor forma te protejan a la libertad de expresión en la gran nación argentina. Por favor, que el debate, el diálogo siga. No vamos a seguir en 2 minutos con la próxima sesión, pero esta audiencia se da por concluida.